Medievales, hoy vamos a aprender a hacer el yeso correctamente. Antes de comenzar a hacer nuestras mezclas, prepararos un sitio amplio, muy bien cubierto con todo tipo de papel de periódico, porque se mancha bastante. Aquí por un lado tengo yeso o escayola, que es lo mismo, un cuenco donde vamos a echar el mejunje y los moldes que voy a rellenar. También una vara para cuando rellenemos el molde, aplanarlo. Para este caso es necesario. Así que vamos a comenzar a hacer la mezcla para que veáis cómo se hace el yeso o escayola correctamente. Lo primero es echar el agua en el cuenco. Si es tibia, mucho mejor. Como voy a hacerlo para moldes, no voy a echar mucha cantidad. Es mejor quedarme corto que largo, porque si no luego sobra mucho. Un guante de látex. Ahora, se ha roto. Y comenzamos a echar escayola. Vamos espolvoreándola y quitándole grumos. Hasta que veáis que salen islitas, que ya no tolera más material. Esto sigue tragando. ¿Ves? Ya está casi a tope, que ya no aguanta mucho más. ¿Veis? Ese es el punto. Y ahora removemos con la mano, quitándole grumos. Va, ahí va perfecto. Quitamos el guante, pillamos los moldes, mojamos bien la superficie para que no se quede pegado luego ahí la escayola o el yeso. Recordad que estos moldes me los cedió gratuitamente Stenery Forge, al cual estaré muy agradecido. Así que un saludo y muchas gracias. Aquí tenemos los moldes preparados. Y ahora vamos a volcar la escayola. La superficie tiene que estar muy plana porque si no se te van a salir doblados. Vamos aplicando y llenamos los moldes. Y ahora con esta varita que hemos dicho antes, los aplanamos. Es muy importante dejarlo al filo para que luego, cuando tengas que unir varias piezas, pues estén todos con el mismo grosor. Bueno, alisamos y dejamos secar. Si está bien hecha la mezcla, en unos 20 minutos estaría lista. Ha llegado el momento de desmoldar. Aquí ya veis que lo que es el yeso está duro. Sabemos que está bien por este sonido. ¿Veis? Que suena como a piedra. Eso es que está bien. Pues vamos a desmoldar. Mucho cuidado. El molde, al ser de silicona, permite que gires. Hay que tener cuidado, sobre todo en este caso aquí, que hay una ventanita. Ha salido perfecto. Vamos a sacar las otras piezas. Y lo mismo. De este molde saqué las piezas para hacer el cementerio. También os voy a dejar el enlace ahí. Estas piezas están guapísimas. Sí, es verdad que cuesta un poquito en este caso sacarla por el tema de esta ventana. Pero esto es simplemente partirlo por ahí y tiramos. ¿Veis? La pieza perfecta. Y ya estaría todo. Esta es la forma correcta de hacer yeso. Pero no te vayas todavía porque tengo un super truco que vas a ver en este vídeo de aquí, donde vamos a teñir el yeso. ¿Se puede teñir el yeso? ¿Se puede pintar la escayola antes de hacer la mezcla? ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? Pues te animo a ver el siguiente vídeo que te dejo aquí o en la descripción. Un abrazo y hasta pronto, medievales.